Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra segunda temporada. En esta oportunidad tenemos una invitada de excelencia desde Salta, Argentina. Ella es la licenciada María Emilia González Romano. Es experta certificada en neurorehabilitación y terapeuta BOBAT en neurodesarrollo en bebés, niños y adultos. También debemos mencionar que es terapeuta en conceptos acuáticos Halliwick y Water Specific Therapy, entre otros. Es disertante en diversos cursos y congresos, organizadora de jornadas de capacitación y directora de microhidroterapia. Bienvenida, Emilia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicas. ¿Cómo están, colegas? Bienvenida a toda la audiencia. Bienvenida, Emilia, y para que nos empecés a contar, decinos qué es la terapia acuática y qué nos brinda el agua como herramienta terapéutica. La terapia acuática es una modalidad de terapia donde vamos a utilizar las propiedades físicas del agua. Como kinesiólogos, podemos usar estas propiedades, por ejemplo, la propiedad de presión del agua sobre los tejidos, la flotación, cómo actúa el agua sobre nuestra piel, por ejemplo, la propiedad del agua de que cuando se despega una parte del cuerpo del agua, qué es lo que produce en el cuerpo. Asimismo, los kinesiólogos vamos a utilizar distintas tomas dentro del agua, es decir, no vamos a estar afuera brindando la terapia, sino vamos a estar adentro del agua con el paciente, chequeando los movimientos, sabiendo qué es lo que siente el paciente. Y en la terapia de 1 a 1, que es la modalidad que más se utiliza a nivel mundial, tenemos distintas tomas. Es decir, de donde nosotros sostengamos al paciente, le brindemos apoyo, vamos a requerir que él haga más o menos fuerza, más o menos control motor, por ejemplo. Ahora entrando un poquito en el mundo de la terapia acuática, querías que nos comentaras acerca de diferentes métodos que existen en este medio, sabiendo que existen Halliwick y Badarragás, también denominado método de los anillos, que nos comentaras en qué consisten estos métodos. Bien, bueno, estos métodos son creados en Europa. Halliwick fue creado en 1950, y no fue creado por un kinesiólogo, sino por un ingeniero que él se estableció en Inglaterra y vuelve de la Segunda Guerra Mundial, y va a una cena donde le piden colaboración para una escuela de chicas con discapacidad. Entonces le piden que les enseñe a nadar a estas niñas, a 12 niñas de esta escuela. Y él les enseña junto a su esposa. Y es tanto el éxito, es tan rotundo, que ahí empiezan a pedirle que por favor les enseñen a otras niñas, y van muchos padres y acompañantes, porque dicen esto es fantástico, porque fue un avance tan grande, personas que estaban destinadas a una silla de ruedas y que no podían salir de la silla de ruedas, luego terminaron nadando. Entonces, ese concepto que él maneja se hace muy famoso, y él empieza a, incluso no solamente en la ciudad donde él estaba, empieza a enseñar, sino también le piden que vayan de otras localidades. Y los kinesiólogos, asombrados, dicen, wow, esto la verdad es maravilloso. Incluso Berta Bobat, que es la esposa de Karel Bobat, del método Bobat, fue a verlo a él, a estar un día completo, como él enseñaba a nadar a los chicos con discapacidad, y le pareció fantástico. Es decir, que a mí este dato me sorprendió. Hace poco hice un curso, entonces me puse a estudiar, a investigar cómo era la historia de las terapias acuáticas y de Halliwick, y dije, mira vos, o sea, yo no sabía, no me había enterado que Berta
estuvo en contacto con él y que dijo es fantástico, porque a veces hay a veces puede haber una pelea que no es sana entre la fisioterapia de tierra y la fisioterapia de agua, y fisioterapia de tierra a veces no quiere saber nada con agua, y ¿por qué no? Si nos ayuda a rehabilitar mejor a un paciente. Entonces, en esta historia tan linda, los kinesiólogos empezaron a interesarse mucho en esto y a investigar y a hacer muchísimos aportes desde nuestros conocimientos de kinesiólogos, de fisioterapeutas, bueno, ya se dice terapia física, y hacer más investigaciones y a relacionar qué es lo que se hacía en la práctica y por qué daba resultado, con qué basamentos. Entonces, luego se crea una rama específica de lo que es Hallwig, pero solamente con trabajo 1 a 1, que se llama terapia específica en el agua. Hallwig ahora está en Inglaterra, es un concepto, es también muy rico, donde no es necesario que haya un monitor por un paciente. Se fomenta la autonomía en el agua, el aprendizaje motor en el agua, ¿sí? Pero no es necesario que haya 1 a 1. En cambio, en terapia específica en el agua, que hoy en día tiene la sede en Europa continental, en Suiza, sí, se propone que sea 1 a 1 para poder chequear al paciente, para poder acompañarlo más, ¿sí? Para poder ver los avances, la evaluación. Entonces, en terapia específica del agua, que vendría a ser el Hallwig de los kinesiólogos, sí se estudia muchísimo, está basado en evidencia, se estudia muchísimo, por ejemplo, las tomas, las rotaciones, los planos, cómo vamos a activar mejor determinada parte del cuerpo, qué es lo que se necesita, si quiero activar, por ejemplo, dorsiflexores del pie, qué toma tengo que hacerla, cuál es la mejor forma y cuál no, si yo pongo la mano en este lado voy a estimular otra cosa, ¿lo quiero o no lo quiero? ¿Me sirve o no me sirve? Entonces es un continuo razonamiento clínico y metodológico con el paciente. En cambio, si estuviéramos en una terapia con un grupo, en una ronda, hay cosas que se nos van a escapar. Por ejemplo, ¿y cómo está el talón? ¿Cómo está el pie? ¿Está activando dorsiflexores? ¿Está contrayendo cuadrado lumbar y yo no quiero que contraiga cuadrado lumbar? ¿Está contrayendo más psoas y cuadrado lumbar, por ejemplo? Es decir, estamos hablando para la gente que no maneja terminología. ¿Me está activando más los flexores de cadera en un lado que yo no quiero que me active flexores? Entonces, si estamos en grupo, es mucho más difícil de chequear ese tipo de cosas. Podemos trabajar más la autonomía, pero no cosas muy específicas. Entonces, esa es la diferencia, que es lindo y es importante saberlo, entre Hallwig y terapia específica del agua. Y luego tenemos Bad Ragaz, que también fue creado aproximadamente en la misma época, en 1950, o aproximadamente en estos años, por un grupo de kinesiólogos suizos de la ciudad de Bad Ragaz, por eso se llama así, de ahí toma el nombre, porque ellos querían hacer un método que se hace allá en Suiza, lo querían aplicar en el agua. Entonces, ahí empiezan a aplicarlo con el grupo de pacientes, porque era un centro terapéutico, y de ahí se empieza a difundir a nivel mundial, pero muy lentamente, porque no es que se hizo un boom de esta técnica. De hecho, va recibiendo muchos aportes a lo largo del tiempo, hasta que incluso el propio creador de Hallwig, Macmillan, y también Johan Lambeck, que hoy es referente a nivel mundial, ellos hacen muchos aportes a Bad Ragaz para que se conozca tal cual hoy es conocido. Y Ernst Camper, que es también referente a nivel mundial, es uno de los que hace más aportes a las terapias acuáticas. Yo
ellos introducen los anillos para que sea el kinesiólogo el que va guiando. Los anillos, les explico. Anillos quiere decir una almohada en la cabeza y después un flotador en las piernas. Entonces el paciente no tiene que preocuparse por flotar. Se utiliza la flotación del agua y es el kinesiólogo el que va hablándole al paciente y le va diciendo qué es lo que tiene que hacer. Pero el kinesiólogo es el que pone las manos sobre el paciente y le va diciendo ahora venir para acá, movete para allá, hace esto, más rápido, más lento, más fuerte, más lento. Y en el paciente se producen activaciones de grupos musculares que por ahí son más difíciles de rehabilitar en tierra. Es más difícil, por ejemplo, es más difícil activar el tronco haciendo esto en tierra porque tengo que vencer mucho la gravedad, ¿verdad? Entonces, yo quiero activar esta parte del tronco para que estire y también quiero que el brazo haga este movimiento para la función de alcance, por ejemplo. Entonces yo soy una trabajadora que necesito realizar este movimiento en mi trabajo, o soy una mamá, una persona que vive en su casa y necesita llegar a esto porque si no mi vida se ve muy limitada. Entonces, en la técnica de Bhatt-Ragaz, lo que se hace es tratar de producir esta activación y este movimiento con la flotación del agua. Primero se produce el movimiento y luego se empieza a fortalecer los grupos musculares para que esa acción sea posible. Para la actividad de Bhatt-Ragaz es importante que el kinesiólogo sea entrenado, que tenga muy buenas tomas y que el paciente pueda entender lo que se le está pidiendo, que no tenga compromiso cognitivo, un compromiso cognitivo importante, porque tiene que entender qué es lo que quiero que el terapeuta, qué me está pidiendo, qué quiere el terapeuta que yo haga. En cambio, para Halliwig y para terapia específica del agua, no. No podemos trabajar con personas con importante déficit cognitivo para rehabilitar el cuerpo, las funciones corporales y la actividad en la vida diaria. Muy bien, y sabemos que la hidroterapia es beneficiosa para múltiples patologías, pero queremos que nos expliques básicamente cómo es el trabajo con pacientes neurológicos pediátricos, por ejemplo. Bueno, yo me dedico a pacientes neurológicos pediátricos. Amo, me encanta. Es como, yo vi, ni bien terminé el BOBAT de neurodesarrollo, que yo quería hacer eso en el agua. En ese entonces yo no conocía la posibilidad de Halliwig y empecé a hacer BOBAT en el agua. Y luego de un año de hacerlo, tuve la posibilidad de capacitarme en Halliwig y en terapia específica en el agua, y vi que era muy, muy rico. Ya veía que había mucha diferencia en agua con tierra. Yo veía que a los chicos les gustaban más, que estaban más despiertos, que se podía jugar, que suponte si había una pelota y flotaba en el agua y los chicos no podían, estaban clavados en una posición flexora y no podían levantar los brazos en el consultorio, yo veía que en el agua liberaban los movimientos y podían llegar a distintos planos, que por ahí nosotros que trabajamos rehabilitación neurológica, sabemos que el plano que más utilizan los pacientes neurológicos es el plano para adelante y para atrás, que se llama sagital, ¿verdad? Entonces nos movemos en un plano más sagital, el paciente neurológico se mueve ahí. Y en el agua yo podía usar, sin saber Halliwig ni nada, podía usar los planos laterales para los alcances, para las reacciones de apoyo, ¿sí? Para las reacciones de equilibrio de tronco, y también iniciar los movimientos rotatorios. Con distintas tomas, yo ya veía, wow, eso es mucho más fácil en el agua que fuera del agua. Entonces iba metiendo variabilidad de movimientos, iba aumentando los grados de movimientos articulares, que eran muy difíciles de trabajar, tanto
a nivel proximal como distal. Proximal se llama todo lo que refiere a core, a tronco, la zona central, centro de masa, trabajar el desplazamiento de centro de masa. Y distal, que es con las manos, los pacientes neurológicos que tenían la mano ahí, iban logrando mayor apertura de manos, mayor extensión de codos, ¿sí? Se trabaja también con elementos como en consultorio, con flotadores, con tablas flotadoras, con juguetes que flotan, con juguetes que se hunden un poquito, mucho. Entonces yo ya notaba que se podía trabajar muchos aspectos en el agua. Quizás no los mismos, pero sí se trabajaban muchos aspectos y había muchísimo aprendizaje motor. Por ejemplo, yo puedo trabajar marcha en pileta. De hecho, muchos pacientes hacen marcha primero en pileta y después en consultorio. Entonces, yo ya voy haciendo que la persona, que el niñito, aprenda a que puede tener estabilidad en el tronco y dar el paso. Lógicamente que las fases del paso no van a ser como fuera del agua, en la fase del apoyo, la fase de balanceo del paso, pero ya le voy metiendo en grama motor, un sello motor de cómo es la marcha, y le doy la experiencia de la marcha. Incluso niños que han llegado, niños, adolescentes que han llegado y que no tenían la posibilidad de caminar fuera, por retracciones en flexores de rodilla, por alteraciones en el pie, que tenían el piecito con distorsión, entonces no había un buen apoyo como para que caminen en tierra. Pero en el agua logran caminar y hacer el patrón de marcha y están encantados porque pueden caminar y no les va a doler, porque si apoyan mal fuera del agua duele y no se hace, está inhabilitada la marcha. Pero en el agua lo pueden hacer, entonces es la libertad de trabajar en el agua. Y también la libertad de tener la autonomía, porque no solamente trabajo marcha, se trabajan los desplazamientos. Entonces una persona que tiene que luchar contra la gravedad todo el tiempo, fuera del agua, dentro de la pileta, puede hacer movimientos que fuera del agua no los puede hacer, y también tiene autonomía, puede nadar. Se empieza quizás, dentro de los conceptos hay cosas puras, y cosas que uno como kinesiólogo va a ir aumentando, ¿verdad? Nos pasa en todos los conceptos. Nosotros vamos a aprender algo puro y luego, según nuestro criterio, podemos emplear otros elementos por nuestro paciente. Entonces, un paciente puede empezar quizás a nadar con un flota y después le vamos sacando el flota para que tenga más autonomía. ¿Entienden? Por ejemplo, en el concepto, hay conceptos puros que no utilizan el flota-flota. Pero muchos kinesiólogos vemos que quizás por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que la obra social no autoriza demasiadas sesiones terapéuticas, no podemos avanzar tanto como quisiéramos. Pero por ahí hay pacientes que disfrutan tanto de utilizar un flota en algún momento de la sesión para desplazarse, que ¿por qué le vamos a quitar ese placer? Y nos sirve también para el entrenamiento cardiovascular, porque empiezan a moverse, y si no tienen una actividad cardiovascular fuera del agua, aumentamos el flujo cerebral en forma pero superlativa, con ese movimiento, con ir y patalear y con llegar. Y luego, y eso no quiere decir que la terapia sea poner un chico en el flota, sino que nos sirve, que es un medio de una parte de la sesión para lograr mayor rendimiento cardiovascular, y seguimos activando los músculos que queremos activar para que fuera del agua tenga sus beneficios. Entonces, el agua además es muy rica porque es un ambiente enriquecido, es un ambiente que ya tenemos el agua y el paciente se ve en otro medio, me tengo que mover en otro, y si hago la cabeza así ya me llega el agua hasta acá, y acá ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer burbujas, y puedo hacerlas por distintos medios, y ahora ya aprendí a meter la cara, y me voy a jugar a la pelota, y mientras nosotros estamos concentrados por ahí en tomas, en cosas inherentes a la kinesiología, hacemos que el paciente se divierta, hacemos que el paciente la pase bomba,
la pase bien. Entonces, con pacientes también pediátricos, tanto en consultorio como en el agua, los kinesiólogos estamos entrenados para hacer disfrutar al paciente. Y para hacer disfrutar al paciente, nosotros verdaderamente tenemos que disfrutar la terapia, porque ellos vienen a jugar. Un niño no viene a trabajar, viene a jugar. Entonces, nosotros tenemos que hacer de cuenta de que estamos jugando para que el niño se comprometa plenamente con este ambiente enriquecido y que pueda disfrutarlo a la vez que va mejorando. Otra cosa que también trabajamos mucho son, bueno, ya hablé algo de cómo se rehabilita la función cardiovascular y también cardiorrespiratoria. Porque imagínense si la diferencia entre respirar afuera con un volumen bajo de aire a estar en la pileta y de repente respirar con un volumen alto. Porque cómo cambia la ventilación y la perfusión a nivel pulmonar. Aumenta la capacidad Y respiratoria y la tolerancia al ejercicio. Exactamente, exactamente. Y a veces a niveles que no lo pueden hacer fuera del agua. Además de que el ejercicio físico hace que aumente esta ventilación, tenemos la presión del agua que desde los pies hace que la circulación vaya desde los pies hasta el centro, incluso a las estructuras cerebrales. Entonces el paciente está más despierto. Un paciente vieron que tenemos pacientes neurológicos en pediatría que les cuesta activarse, que están somnolientos, porque además a veces reciben medicación anticonvulsiva, que los duerme, que los hace estar en un estado de poca conexión. Y en el agua, nosotros estamos, no, activate porque si no acá te tragas agua. Entonces, es muy, muy rico trabajar en el agua, a nivel respiratorio, a nivel control postural, a nivel cognitivo. De hecho, la comunicación, si los chicos pueden hablar o pueden empezar a hablar, se mejora el nivel comunicativo, ya sea verbal o no verbal. Se mejora también la alimentación, porque si ya estamos trabajando sobre la postura, que fuera del agua tenemos una postura más en flexión y ya empezamos a trabajar estructuras de extensión y de control postural, mejora también la alimentación, disminuyen los episodios de ahogos. Pacientes neurológicos es una gama muy amplia, pero también tenemos pacientes neurológicos que tienen alteraciones sensoriales, tienen déficit de integración sensorial, tienen trastornos de integración sensorial, que no se dejan tocar, que no les gusta ser tocados, que no les gustan determinadas texturas de ropa, que no se dejan cortar las uñas, que no se dejan tocar el pelo. Entonces, a nivel sensorial también el agua, nosotros podemos ir haciendo dietas sensoriales, donde el principal estímulo que vamos a tener va a ser el abrazo del agua. Entonces ahí estamos trabajando sobre el contacto profundo, sobre la propiocepción. Entonces, sabemos que la propiocepción es un gran regulador de la conducta, ¿verdad? Entonces, ahí ya ayudamos al niño a que regule la conducta y comenzamos a trabajar otros aspectos sensoriales para que el niño tenga una mayor facilidad para integrar los distintos tipos de sensibilidades y que tengan conductas más adecuadas. Muchos terapeutas se dedican específicamente a pacientes con CEA, se llama ahora, ¿no? Antes era TEA, trastornos del espectro autista. Claro, ahora se llama CEA. Y trabajan desde el agua para habilitar a los chicos a que tengan mejores conductas y a que puedan trabajar con el medio ambiente, con la familia, con la escuela de mejor manera. Nosotros tenemos pacientes, no es nuestro fuerte, pero tenemos pacientes con CEA, y la verdad que
es maravilloso ver el avance. El otro día, no sé, la semana pasada una abuela me dijo, la verdad es maravilloso, todo lo que vos me dijiste en la entrevista se cumplió y no sabés, él es no verbal, va a una escuela, pero hay un compañerito que recién ingresó y él va y lo abraza, lo contiene, que antes no lo hacía, antes tenía otro tipo de conducta, mucho más desregulada, tenía alteraciones, crisis, entonces eso también es una condición neurológica que puede tener mucha ayuda con la hidroterapia. Quería comentar que es muy importante esto que estás mencionando, de que también se hace un abordaje sensorial, porque muchas veces también existe ese temor de los adultos, que el niño no se va a adaptar a ese medio acuático, un lugar que desconoce, pero en realidad es al contrario. Los niños se adaptan con mayor facilidad, existen esos miedos, pero se les brinda todas las herramientas para que adquieran la independencia en este medio, y también el hecho de poder acompañarlos en este proceso de ir conociendo ese medio a través de la respiración, brindarles las herramientas, si bien sigue siendo niños, así que también se aprenden jugando, es algo dinámico en las actividades que se realizan, así que también quería que comentaras el abordaje, que tiene que ser temprano, porque muchas veces dicen, no, es muy chiquitito todavía para empezar a la terapia. Sí, es verdad. Mientras más temprano, mejor, porque en el agua estamos trabajando, que por ahí no se ve, estamos trabajando un ambiente enriquecido. Estamos trabajando estructuras corporales, faciales. La fascia es muy importante, a veces se sabe que la fascia es un tejido de sostén. Entonces ya estamos actuando a nivel facial, estamos haciendo tomas donde estamos activando grupos musculares que a los chicos les cuesta mucho activar fuera del agua, estamos provocándole un abrazo de contención al niño, ¿sí? Si bien hay algunos niños que tienen mucho apego con los papás y son muy temerosos porque han sufrido en los primeros meses de vida muchas intervenciones, entonces vienen y ven algo distinto y empiezan a llorar, a veces hay que hay que pedirles a los padres no usarlos, hay que pedirles a los padres o a algún adulto de confianza que se meta a las sesiones un ratito. Entonces empezamos a hacer como una dieta, vamos de a poquito, se mete el papá, empieza a disfrutar, y ya cuando empezó a disfrutar del agua y se puede producir el despegue de los niños del papá, empezamos nosotros los terapeutas. Tenemos que ser muy creativos con las estrategias para que los chicos se adapten, pero sí es mucho más fácil que se adapten al agua a que se adapten a consultorio. En lo que yo he visto, que me han tocado chicos con mucha, pero muchísima desregulación sensorial, incluso con parálisis cerebral. Primero han aceptado el agua y también eso es un beneficio para el consultorio, porque una vez que los chicos empiezan a regularse en la conducta, empiezan a aceptar mucho mejor consultorio. Entonces, a nivel adaptación, es muy lindo el trabajo en agua para que luego se adapten los chicos en consultorio. Por ahí hay casos que están 3 meses llorando en el consultorio y cuando el niño llora no hay terapia posible, no hay terapia. Se cierra la persiana y podemos estar en el rolo, en la colchoneta, haciendo cosas, y si el chico llora, llora, no sirve. Entonces, porque nosotros tenemos que hacer aprendizaje motor. No solamente estamos manipulando a un niño, tenemos que lograr que el niño aprenda, que aprenda, que quiera estar en la actividad, que quiera jugar, ¿sí? Entonces, a nivel del agua, mientras antes vayan al agua, mucho mejor, en la medida de lo posible, por supuesto. Pueden ingresar desde bebés al agua, eso va a depender del terapeuta, va a depender del medio, y va a depender también del entrenamiento del neurodesarrollo del terapeuta, porque en neurodesarrollo tenemos que seguir pautas. No le podemos dar a un niño que aún no aprendió, o sea, no tiene la edad madurativa
para hacer tal cosa, no le podemos dar una rotación, por ejemplo, porque podemos alterar estructuras corporales, las podemos dañar. Entonces tenemos el terapeuta que trata niños, bebés chiquititos, tiene que saber sobre neurodesarrollo para poder guiar mejor a este niño en su aprendizaje motor. Es muy importante lo que nos decís con respecto a que el terapeuta debe estar suficientemente capacitado para realizar estas terapias, no solo en la terapia de neurodesarrollo, sino también la terapia acuática, porque muchas veces se va a hidroterapia y no son kinesiólogos los que realizan esta terapia, y no debería ser así. Así que es muy importante decir que deben estar capacitados en terapia acuática y en neurodesarrollo si van a tratar sobre todo niños. Y ahora, bueno, nos gustaría que nos comentaras dónde te puede encontrar la gente, los que se quieran contactar con vos, y tus redes sociales, y si estás brindando algún curso próximamente. Bueno, mis redes sociales en Instagram, estoy como Emi González Romano, Emi con I latina. En el Facebook tenemos un perfil que se llama Hidroterapia en Salta, donde ahí pasamos las fotos y cosas de los chicos y vamos es muy linda porque a veces los papás suben logros de sus hijos y nos etiquetan, entonces es mostrar que los chicos pueden más, y es mostrar por ahí que los pacientes quieren más. Así que bueno, es linda, por ahí no la tengo muy activa porque cuando uno trabaja demasiado, tampoco tiene tiempo de estar tanto tiempo armando contenido, así que bueno, se va armando de a poquito. Lo mismo Instagram, y después tengo un blog que se llama Hidroterapia en Salta. Para este año, como actividad, estoy invitada a unas jornadas de terapia acuática que está organizada por la Asociación Argentina de Hidroterapia, y vamos a presentar algo respecto a pediatría. Así que rogamos que se dé ese tema. Y también, bueno, para más adelante, viendo si proyecto un curso para kinesiólogos, que el año pasado lo di en diciembre, a principios de diciembre, y fue muy, muy hermoso. Y bueno, me están pidiendo que dé la segunda parte. Así que bueno, estamos viendo si hacemos de nuevo un grupo que sea básico, y después ya hacemos un módulo más avanzado. Así que bueno, chicas, si lo doy, están invitadas. Yo sé que ustedes están muy ocupadas, pero si quieren saber un poquito más, están invitadas. Sí, nos encantaría Ya les participar, así que avísanos cuando estés por comenzar el curso, así nosotros también damos difusión en todas nuestras redes sociales y nuestros medios, así se suma muchísima más gente. Gracias, así lo haré. Te agradezco, Emi, por participar en este ciclo de entrevistas. La verdad, muy enriquecedora la entrevista, muy claros los contenidos. Fue un gusto para mí, chicas, fue un gusto para mí, colegas, y también, bueno, cuando uno ama algo, también se interesa porque se conozca, así que para mí fue un placer realmente. Muchísimas gracias, Emi, y la verdad que sí, un placer para nosotras tenerte en nuestro programa, y esperamos seguir en contacto y como dijo Gaby, cuando necesites difundir los cursos que realizás, que realmente son de muchísima calidad, estaremos muy deseosas de difundirlos. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y nos veremos en otro momento. Y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.